Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar contabilidad gubernamental, miércoles 27 de enero del año 2021. Vamos a dar ese registro porque la clase, pues hoy nos han pedido que sea grabada. Sí, pedirles que se reporten en el chat, por favor. Solo pongan ahí presente para que me quede registro a mí en un bloc de notas de la asistencia, el cual voy a anexar al reporte de clase. Bien, quizás espero que todos estén bien, que hayan pasado bien este descanso, que pues no ha sido un descanso tan placentero por la situación que todos conocemos, pero que nos permite pues respirar un poco y reiniciar eh, con nuevas fuerzas. Tal parece de que a diferencia de lo que muchos habíamos pensado, que este ciclo ya íbamos a iniciar de manera por lo menos semipresencial, pero seguimos prácticamente en la misma dinámica como terminamos el año pasado. No necesito, creo, hacer mayores comentarios sobre la metodología de trabajo, ustedes ya la conocen. Esta asignatura, pues, es de las llamadas contabilidades especiales, porque está enfocada a un sector muy particular de la economía, que en este caso es el sector gubernamental. Ahora, antes de entrar en materia, porque hoy lo que vamos a ver de inicio es ver el programa, ¿verdad? Cómo está estructurado, qué temas vamos a ir desarrollando. Eh, con respecto a algunas situaciones relacionadas con la forma de trabajo. La clase, pues siempre van a seguir siendo grabadas. El video de la clase yo lo voy a estar subiendo a mi canal de YouTube, ahí lo pueden consultar. Eso para no saturar mucho mi drive. En cuanto a la cantidad de información que se va a depositar en ella. Entonces, por eso lo que son las clases grabadas van a estar en el canal de YouTube, que ahí hay de otras asignaturas que voy a estar dando, pues igual es ganancia para ustedes, porque si le interesa alguno de los otros videos de las otras asignaturas, usted los puede consultar. Por ahí voy a estar subiendo videos de bancaria, videos de sistema contable computarizado, que son las otras dos asignaturas que voy a estar impartiendo. Y también vamos a trabajar este ciclo con Google Classroom. Yo les voy a enviar, si es preciso, hoy mismo, lo que es el código de la clase para que ustedes puedan ingresar. Y ahí voy a estar subiendo a la plataforma de Google Classroom, voy a estar subiendo el material escrito, es decir, leyes, reglamentos, cuestionarios, guías de laboratorio, etc. Hoy mismo creo yo de que vamos a hablar del primer laboratorio, ya va a quedar más o menos establecido cómo va a ser el primer laboratorio. Sin más preámbulos, pues, y sabiendo que todos están ahí y me están escuchando, vamos a comenzar. Esta asignatura, como decía al principio, es una asignatura de las llamadas contabilidades especiales, porque está referida a un sector muy particular de la economía, que en este caso es el sector gubernamental. Entonces hay un gran componente de tipo legal que al igual que otras contabilidades de este tipo, como por ejemplo cooperativas que vimos la vez pasada y que lamentablemente no pudimos ver partidas, pero fue precisamente por el desajuste que tuvimos en noviembre, por las suspensiones que se dieron, que al final pues no nos alcanzó el tiempo, ahí me van a disculpar. Pero hay un componente legal que no podemos dejar a un lado, porque de nada nos serviría entrar de lleno a hacer partidas si no entendemos por qué razón se hacen algunos procesos. La contabilidad gubernamental, al igual que todas las demás contabilidades, pues tiene principios muy parecidos a la contabilidad financiera en general. Hay activos, hay pasivos, hay ingresos, hay gastos, pero cambia sobre todo en la parte de la nomenclatura, es decir, la manera en que se le llama a ciertas cuentas y de qué manera algunas cuentas se aplican ya a nivel práctico. Pero eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Hoy vamos a dar un panorama general de la asignatura. Quiero decirles de que también el lineamiento es que vamos a dar 2 sesiones continuas
de clase, y las otras dos sesiones o 2 horas que establece el programa, ¿verdad? Porque son 4 horas, se dan de manera en tutorías y todas las consultas que ustedes me puedan hacer en cualquier momento del día, ¿no? En el momento de que yo pueda acceder a mi WhatsApp o mi correo, depende en qué plataforma utilicemos, yo voy a ver qué es lo que usted me consulta y voy a tratar de ir respondiendo en la medida de lo que yo pueda hacer. Entonces vamos a comenzar hablando de el programa de la materia. Primero, tenemos que ubicarnos en cuanto al Estado y su organización. Ahí me van a disculpar, pero estoy un poco mal de la... Más bien no estoy mal, sino que la falta de estar hablando constantemente cuando uno empieza de nuevo, pues se resiente un poco la garganta, o más bien las cuerdas vocales. Vamos a hablar de la definición de Estado. Hay muchas definiciones. Nuestra idea no es, o sea, la asignatura no es teoría del Estado, o sea, no vamos a profundizar en definiciones, no ese es nuestro propósito. Nos vamos a basar en una definición para la clase y la vamos a analizar. Luego de ahí vamos a ver cuáles son los elementos que tiene el Estado. A darle entrada a Karinita por aquí, ya le demos entrada. Perdón, se me fue aquí. Con base en esa definición, pues vamos a hablar de cuáles son sus elementos. Todo Estado debe tener un territorio, debe tener una población y debe tener un gobierno. Vamos a hablar de esos 3 elementos. Y luego los llamados órganos del Estado, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que son la base del sistema de gobierno de nuestro país. Hay que aclararlo. La Constitución dice que el Estado salvadoreño es republicano, democrático y representativo. Entonces, esa primera característica de republicana es la que establece que el Estado debe estar supeditado a tres órganos o poderes, como se le llamaba antes, y que cada uno de estos órganos debe tener la independencia suficiente como para no permitir que el otro órgano interfiera o quiera dominar o controlar el otro órgano, ¿no? No es republicano pensar que una sola entidad tenga el poder total. Eso no debe ser así. Y pues la verdad es que hasta hacia un estado así nos dirigimos, según lo que se está viendo, ¿no? Un órgano ejecutivo controlado por un partido político, la asamblea controlado por el mismo partido, y por ende la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano judicial, también controlado por el mismo partido. Eso es peligroso, pero eso hay gente que no lo ve y tampoco me quiero meter en polémica sobre eso. Cada quien tendrá su opinión. Ahora bien, cuando ya hemos establecido esto, y quiero decir que de acá va a salir el primer laboratorio, porque como vamos a trabajar a menos que usted me diga lo contrario, ¿verdad? Al final de la clase voy a dar un espacio para consultas sobre todo lo que hablemos este día. Así lo vamos a hacer siempre al final de la clase. Y voy a dar, depende del espacio que nos quede para que usted pueda consultar algunas cosas. Van a hacer una investigación, cada grupo, como son 3 grupos, lo va a hacer sobre un órgano diferente. Unos van a investigar sobre el legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué van a investigar de cada órgano? Yo les voy a decir. Voy a crear una guía de laboratorio, así como hicimos el ciclo pasado, y se las voy a enviar ahí a Classroom para que usted pueda ver qué es lo que va a hacer de cada tema. Y eso va a ser el primer laboratorio que probablemente lo estarían defendiendo en la última semana de febrero. Todavía no he definido la fecha, pero estaríamos hablando la 4ª semana de febrero, porque los parciales entiendo que son entre la 1ª y 2ª semana de marzo. Entonces, estaríamos hablando de que febrero, vamos a ver acá el calendario, sí, la semana del 22 al 28 de febrero. Estaremos hablando ahí por el miércoles 24. Y de una vez les anticipo de que el día miércoles 27, si no me equivoco, quiero ver si no estoy equivocado,
Miércoles 27 de febrero. No, miércoles 17 de febrero. Yo no voy a poder dar la clase ese día. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo con tiempo, qué día la vamos a recuperar. No me gustaría que dijéramos que después, porque generalmente ya después, con las carreras y todo, cuesta mucho reponer una clase. Entonces sería mejor darla la misma semana, esa misma semana, otro día, ¿no? Que puede ser el martes, puede ser el jueves, puede ser el viernes. Eso habría que ponernos de acuerdo porque hay que ver también el horario que ustedes tienen de otras asignaturas y algunos pues que tienen horarios de trabajo. Pero eso quizás en la siguiente clase lo veríamos, en la tercera clase o en la segunda clase veríamos esa situación. Vamos entonces, después de que hayamos hablado de esto, vamos al siguiente punto, que es ya entrar a lo que es la administración financiera estatal, definir qué son las finanzas públicas, a qué le vamos a llamar finanzas públicas, que las finanzas públicas no son más que la administración financiera del Estado, porque así como una empresa privada tiene un gerente financiero, tiene una persona o un equipo de personas encargadas de manejar el dinero y cómo el dinero va a entrar y cómo el dinero va a salir, etcétera. Asimismo, el Estado tiene su administrador financiero, que para el caso, pues el Ministerio de Hacienda. Vamos a hablar del Ministerio de Hacienda, cuáles son sus principales atribuciones. Vamos a hablar también de cuál es la diferencia entre la administración financiera pública y la administración financiera privada, en qué aspectos es diferente la forma en que el Estado maneja los recursos financieros con respecto a cómo lo hace el sector privado, ¿verdad? Hay ciertas diferencias bien marcadas en cuanto a la manera en que cada sector maneja. Vamos a ver un cuadro ahí comparativo entre ambas cosas. Y vamos a hablar también de la hacienda pública, que no es más que el patrimonio del Estado. Así como una empresa privada tiene activos pasivos y un patrimonio, pues también el Estado lo tiene. Y ese patrimonio estatal, que no es más que los activos menos los pasivos, se llama hacienda pública. Para esto, pues vamos a necesitar consultar algunos documentos legales como la Constitución de la República y la Ley de Administración Financiera del Estado. Estos documentos yo solo voy a subir a Classroom para que usted los tenga ahí disponibles. Yo le voy a subir todos los documentos conforme los vayamos necesitando para que usted vaya descargándolos o los vaya consultando cuando necesite, ya sea para la clase o para las investigaciones que ustedes van a tener que hacer posteriormente. Cuando ya hayamos visto esta unidad, que es bastante pequeña, vamos a entrar a lo que es el sistema de administración financiera integrado, que es una consecuencia o una continuación de la unidad 2. Es decir, a partir del año 1998 se crea este sistema, se da la llamada modernización del Estado, así le llamó el Partido Arena. Muchos dicen que lejos de modernizar, lo que hicieron fue privatizar el Estado y desarmar el Estado, desmantelarlo. Bueno, eso es historia. Algo de cierto hay, pero no todo lo que se oye es cierto, ¿verdad? Uno debe tener criterio. La historia la cuentan desde diferentes puntos de vista. Si usted le pregunta a un guerrillero sobre cómo fue la guerra, se la va a contar de una manera muy diferente a si usted le pregunta a un veterano de la Fuerza Armada. Cada uno de ellos vivió la guerra, la misma guerra la vivieron los dos. Puede ser que estuvieron en el mismo campo de batalla, quizás nunca se encontraron, pero cada quien vio la guerra de diferente punto de vista. Lo mismo nosotros, que no éramos combatientes, sino éramos civiles, vivimos la guerra de nuestra manera. No es lo mismo preguntarle a alguien que vivió la guerra y que perdió a su familia completa, a alguien que probablemente no perdió a ningún familiar. O sea, los enfoques son diferentes y hay que respetarlo. La verdadera historia, a la larga, nadie la va a conocer. Nadie va a saber cuál fue la verdadera historia. Pero sí es importante conocer la historia. Negar nuestra historia es lo peor que podemos hacer en estos momentos. La historia está ahí, ¿verdad? Y debemos respetarla. Ahora,
En esa época de los 90 se dio un fenómeno económico bastante importante en el país. Hubo un montón de reformas a nivel bancario, a nivel agropecuario, a nivel empresarial. Se modificaron leyes impositivas y dentro de ese paquete de reformas que comenzaron en el año 1990 y que siguieron durante todos los 20 años de Arena, se dio esta modernización del Ministerio de Hacienda y se creó este sistema que se llama Sistema de Administración Financiera Integrado, conocido de manera cariñosa como SAFI, ¿no? No es más que un acrónimo o sigla de lo que ella dice, ¿no? Este sistema está sustentado en la Ley de Administración Financiera del Estado. Por eso algunos le llaman Ley SAFI, pero en realidad no se llama Ley SAFI, ¿no? Se llama Ley de Administración Financiera del Estado, conocida cariñosamente como Ley SAFI. Hay generalidades sobre el sistema y este sistema se divide en 4 subsistemas, que son presupuesto, tesorería, inversión y crédito público y el subsistema de contabilidad gubernamental. Por aquí va a andar ya el segundo laboratorio, ¿verdad? El segundo laboratorio va a andar sobre una investigación sobre 3 de estos subsistemas, que son los primeros que están ahí: presupuesto, tesorería y el de inversión y crédito, porque el último, el de contabilidad gubernamental, nosotros lo vamos a desarrollar en la última unidad. Es decir, ese va a quedar pendiente porque eso lo vamos a desarrollar como parte de la asignatura, que es la que le da nombre a la asignatura. Después que hayamos visto el SAFI, vamos a entrar a una unidad 4, que es bien determinante, que es el presupuesto. Nosotros no podemos hablar de ninguna situación de contabilidad gubernamental sin antes referirnos al presupuesto, porque el presupuesto es el que guía todos los procesos contables y financieros del Estado, están orientados por el presupuesto, porque todo lo que se hace a nivel gubernamental en términos financieros durante un año está contenido en el presupuesto general de la nación y los demás presupuestos especiales que vamos a hablar de ellos más adelante. Entonces, todo obedece a lo que el presupuesto dice. Si el presupuesto dice que en el mes de mayo nosotros vamos a gastar $50,000 en comprar papel para una oficina, pues así se va a hacer. Y eso es lo que va a reflejarse a nivel de contabilidad. Quiere decir que la contabilidad lo que hace es reflejar de manera concreta lo que el presupuesto ya había establecido. Entonces vamos a hablar de cuál es la generalidad del presupuesto, algunas características que el presupuesto debe tener, cuáles son los tipos de presupuesto. Estamos hablando de presupuesto gubernamental, obviamente, no estamos hablando de presupuesto privado. Estamos hablando de contabilidad gubernamental, entonces vamos a hablar del presupuesto gubernamental, cuáles son los tipos de presupuesto gubernamental que existen. Luego, cómo se clasifican los elementos del presupuesto desde 2 puntos de vista, que son la clasificación económica y la clasificación por áreas de gestión. Estos 2 tipos de clasificación no es que sean contrarias, más bien son complementarias, ¿verdad? Más adelante usted va a entender esto. La clasificación económica, por ejemplo, bueno, ahí tenemos los 4 grandes rubros que tiene el presupuesto, que son los ingresos, los gastos, el endeudamiento y las contribuciones especiales, que tan famosas están en estos tiempos, que algunos las quieren quitar, otros quieren aumentarlas, y que pues cuando terminó el gobierno del Frente, el último gobierno del Frente, pues se calculaba que habían 13 o 14 contribuciones especiales diferentes, ¿no? Solo la gasolina tiene 3, ¿verdad? Tiene 3 contribuciones, está el Fovial, está el Cotrans, está el otro que no recuerdo en este momento, que le llamaron el famoso impuesto de guerra. En fin, son varias contribuciones especiales. En ese caso, este tema nos vamos a detener un poco porque vamos a ir viendo de acuerdo al código tributario, vamos a retomar cosas del código tributario, vamos a retomar aspectos de la ley SAFI, porque tenemos que entender toda la estructura del presupuesto. Cómo se organiza el presupuesto, qué parte lleva,
Dentro de los ingresos hay ingresos corrientes, hay ingresos de capital. Lo mismo dentro de los gastos, hay gastos corrientes, gastos de capital. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Cómo están distribuidos, cómo están organizados? Para que al final de esta unidad 4 nosotros veamos ejercicios, ¿verdad? Vamos a ver ejercicios con números y vamos a armar presupuestos hipotéticos, obviamente, ¿no? Que no son de un país real, pero para que usted aprenda a clasificar todos los elementos de los ingresos y de los gastos. Y si le cuadra al final el presupuesto, pues quiere decir que usted lo ha hecho bien, y si no le cuadra, pues alguna cuenta o la clasificó mal, tal vez era un ingreso, usted lo puso como gasto o viceversa. Entonces, cuando ya hayamos pasado esta parte del presupuesto y estemos claros cuál es su estructura, entonces vamos a pasar a una siguiente unidad, que ya serían los estados financieros. Al igual que una empresa privada, también el Estado elabora estados financieros. Pero, como decía al principio, al ser una contabilidad especial, tiene ciertos matices, es decir, hay ciertas cosas que cambian. Algunas cambian de manera un poco más sustancial que otras. Algunas solo son cambios de nombre, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros en la empresa privada tenemos el balance general, que también se le llama estado de situación financiera. El Estado, todas las empresas que usted conoce, hacen balance general, ¿verdad? Hacen estados de situación financiera. Pero nosotros a nivel privado tenemos activos, tenemos pasivos y tenemos patrimonio, ¿verdad? Pero a nivel estatal le dicen, bueno, a los activos le dicen recursos, que es lo mismo, ¿no? Si nosotros recordamos aquella definición que establecen las NIF sobre activos, pues son recursos controlados por la empresa, etcétera, etcétera. Pero a nivel estatal le llaman recursos, ¿no? Y a nivel, a los pasivos se le llama obligaciones con terceros, y al patrimonio se le llama obligaciones propias, ¿verdad? Entonces cambian los nombres. Lo mismo la estructura. Si nosotros vemos una empresa privada, el activo se divide en corriente y no corriente. Y dentro del activo corriente tenemos efectivo equivalente, cuenta de documentos por cobrar, etcétera, etcétera. A nivel estatal, no, ahí hay otro tipo de clasificación, ¿verdad? Están los fondos primero, así se le llama, hay un rubro que se llama fondo, inversiones en existencias, inversiones en activos fijos, etcétera. Todo le llaman inversión. Y dentro de los pasivos, pues hay deudores comerciales, perdón, deudores monetarios, etc. Eso lo vamos a ver en su momento. En la empresa privada está el estado de resultados. Aquí se le llama estado de rendimiento económico. Se cambia el nombre. Igual también la estructura cambia, porque los ingresos y los gastos de las empresas privadas son las ventas, tenemos los gastos de administración, el costo de venta, gastos de venta, gastos financieros. Pero a nivel de empresa gubernamental, pues se habla de, más que todo, ingresos de gestión, se llama por un lado, y hay gastos de gestión. Y prácticamente no hay mayor estructura. Ahí a nivel gubernamental, lo que se hace es sumar todos los ingresos, sumar todos los gastos y hacer una resta. Y al final eso da la utilidad, que no se le llama utilidad, sino que se le llama de superávit, o pérdida, que no se le llama pérdida, sino que se le llama déficit. O sea, son cositas pues que cambian, aunque en esencia es lo mismo, pero cambia la forma de llamarle a las cosas y también cambia un poco la estructura de los estados financieros. La estructura es bien diferente. Hay estado de flujo de fondos, al igual que en la empresa privada tenemos el flujo de efectivo. Y el cuarto estado financiero, que este sí no existe a nivel privado, que es el estado de ejecución presupuestaria, que en el caso del gobierno existe porque es imprescindible llevar un control del presupuesto. Por ejemplo, si usted dijo, vamos a poner un ejemplo, que
en los ingresos corrientes, usted va a tener ingresos tributarios en concepto de impuesto sobre la renta. Vamos a poner el impuesto sobre la renta, que es uno de los ingresos más importantes que tiene el Estado, por debajo del IVA, que es el primero. Entonces, de renta usted presupuestó que para el año 2021 usted iba a recaudar $1.000 millones. Digamos una cifra así, $1.000 millones. Pero usted hace este estado de ejecución presupuestaria allá por el mes de agosto y resulta que usted solamente ha recaudado 800 millones. Entonces, usted presupuestó 1.000, pero solo ha recaudado 800. Entonces, usted hace una comparación entre lo ejecutado y lo presupuestado. Entonces, si de $1.000 millones usted solo ha recaudado 800, el mismo estado financiero tiene que establecer un porcentaje de ejecución. Ahí vamos a ver la fórmula, ¿no? Que no tiene mayor ciencia. ¿Cuánto es 800 millones de 1.000 millones en términos porcentuales? Es el 80%. Entonces usted le va a poner a la par ahí en el porcentaje de ejecución que es el 80%. ¿Qué significa eso? Que usted tiene un 80% de ejecución en cuanto a ese rubro específico que es el impuesto sobre la renta. Usted no. Usted ha llegado solamente al 80% del total. Ahora, si usted llega a fin de año y ese porcentaje no sube, entonces sí hay problema, porque usted no logró la meta. Pero si lo hacemos en agosto, todavía hay tiempo para ese 20% que falta. Pero si lo hacemos en diciembre y estamos a un 80%, significa que no lo logramos, ¿verdad? Entonces, más bien este estado de ejecución presupuestaria es una herramienta de control del presupuesto. Y así se hace con todos los ingresos y los gastos también, ¿verdad? ¿A qué porcentaje de ejecución van los gastos? Bien, este no existe a nivel privado, lo cual no significa que no se pueda elaborar, porque sí se puede elaborar. Si una empresa privada es grande y tiene suficientes recursos, puede llevar un control de su presupuesto. De hecho, las empresas grandes trabajan a base de presupuesto. Las empresas pequeñas no, ¿verdad? Porque no tienen recursos suficientes para que estar haciendo presupuestos. Van como dicen, coyol quebrado, coyol comido. Bien. Y obviamente vamos a ver cómo está estructurado cada estado financiero y vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, cómo se elabora. Vamos a tratar de que la teoría la vamos a evacuar lo más pronto posible, de tal manera que cuando lleguemos al primer parcial, la parte primera, las dos primeras unidades ya estén terminadas y si es preciso, pues ya hayamos entrado a la parte del presupuesto para que la parte práctica tenga su espacio suficiente y no estar a la carrera al final del ciclo. Por la mala experiencia que tuvimos en cooperativas, que yo no me dejo de sentir mal porque yo soy de los que piensa que si es contabilidad hay que ver algo de contabilidad, ¿verdad? No puede ser que la materia de contabilidad, mire, y nunca vimos partidas, y nunca vimos, me ha quedado esa deuda. De alguna manera lo vamos a solventar, ¿verdad? Ya sea a través de un video que yo les envíe o de cualquier manera, algo tenemos que hacer para que a usted le quede llenar ese huequito de cooperativas, aunque sí quiero decirles que aprendimos bastante de cooperativas, mucho. Y creo que con ese trabajo que ustedes hicieron, algunos grupos más que otros, pues, porque no los tres grupos se pusieron a tono, ¿no? Hubo ahí, bueno, mejor no digo nada, pero algunos no profundizaron mucho en la investigación, otros sí. Y dentro de cada grupo igual, ¿no? Siempre hay quienes se preocupan más que otros por la investigación. Y eso, al final, la ganancia de cada quien es en lo que se esforzó para hacer la investigación. Pero igual, hasta los que no le metieron muchas ganas, también aprendieron cosas que no sabían. Y eso es lo importante, ¿verdad? Por ahí un filósofo que dijo, no hay que irse a dormir sin haber aprendido algo nuevo. Cada día uno debe ponerse en la noche en la cama antes de acostarse y decir, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué de nuevo aprendí? Y si la respuesta es positiva a esa pregunta, pues qué bien. Y si no, preocúpese el día siguiente para tratar de aprender algo bueno. Algo nuevo puede ser bueno o puede ser malo, ¿verdad? Porque lo malo también es importante conocerlo. Bien, vamos con la unidad 6, que ya es la última. Aquí
Esta listita que he puesto aquí no es que solamente eso, o sea, esto es lo más representativo que vamos a ver en esta unidad. Por ahí nos vamos a basar en la ley SAFI, nos vamos a basar en una serie de documentos que tenemos por ahí, que yo los voy a enviar, donde vamos a ir desarrollando toda esta temática, hasta llegar a un caso práctico donde vamos a elaborar algunas partidas y los estados financieros, vamos a elaborar algún presupuesto por ahí, para ver cómo todo se relaciona o se concatena, ¿no? Vamos a hablar de definiciones, algunos principios que son a nivel general, y las normas, que vamos a ver que hay normas generales y hay normas específicas. Porque la contabilidad gubernamental, al igual que todas las contabilidades, pues hay cosas como, por ejemplo, la depreciación, hay amortizaciones, en fin, hay reglas, hay principios. Muchos de esos principios ya están ampliamente conocidos, como el de entidad, por ejemplo, que nosotros sabemos que el principio de entidad que dice que la empresa es una persona y que hay que considerarla como tal, y que lo que es de la empresa es de la empresa y lo que es de los dueños es de los dueños, y no mezclar ambas cosas. Ese es un principio que también se aplica. Realización, revelación suficiente. Y hay por ahí un principio muy famoso que es el principio del devengado, que ahí lo vamos a ver que no es la gran cosa tampoco, pero que en contabilidad gubernamental es de ley aplicar el principio del devengado. Vamos a hablar del manual de clasificación presupuestaria, que es un documento que está amarrado a lo contable. Nos vamos a dar cuenta que en contabilidad gubernamental todo, y ya lo había establecido yo en el presupuesto, como el presupuesto es el que guía lo que se va a hacer, entonces hay un amarre entre lo contable y lo presupuestario a nivel de codificación. Entonces todo lo que se hace contablemente hay un código que va amarrado con el presupuesto también. Entonces todo eso lo vamos a ver. Vamos a hablar del catálogo, que tiene una gran retahíla de números, ¿verdad? Hay un catálogo un poquito amplio. Luego vamos a hablar de los registros contables y un caso práctico. Y ahí terminamos con el programa. No sé si hay alguna consulta hasta acá, podrían hacerla ya porque ya me va a terminar esta parte para luego seguir. Tengo 2 correos, dice. Vale. Alguien que quiera alguna consulta sobre cualquier cosa, dado que es la primera clase. Aún cosas que no sean de la materia y que usted tenga alguna duda sobre la universidad, algo. Aprovechemos estos 4 minutos que tengo. ¿O estamos bien? También callados. A ver si están todos. Karina, Francisco, Catherine, Wendy, Carlos, Gabriela, Evelyn, Francisco, Juanita, Jocelyn, Carla, Mireya y Silvia. ¿No saben si hay alguien que ya no vaya a seguir? ¿O todos van a estar? Bueno, si no hay nada, entonces seguimos hasta que se acabe el tiempo. O no, quizás voy a cerrar esta parte y nos reconectamos inmediatamente para ya empezar con el primer tema. Fuimos.